Ok. Utilizar los mismos datos del ejercicio anterior. Ok, los mismos datos del ejercicio anterior los volvemos a... Los puedo volver a copiar para hacerlo completo mejor el ejercicio. (15.7, 15.7, 15.8, 15.8, 15.8, 15.9, 15.9, 15.9, 15.9, 16.0, 16.0, 16.0, 16.1, 16.2, teníamos 16.2, 16.3, 16.3, 16.3, 16.3, 16.4, 16.6, 16.8, 16.9, 8, perdón, y 16.9. ¿Ok? Bueno, tenemos la base de datos, ¿verdad? Bruto, en primer lugar, hay que ordenarlos, sería el primer paso. ¿Ok? El segundo paso va a ser determinar lo que es el número de clases o grupos en los cuales se van a dividir los datos. Por ejemplo, cuando se tienen los datos de las calificaciones de los niños, generalmente se dividen en 4 grupos, ¿verdad? De datos, los niños que tienen calificación no satisfactoria, bien baja, los niños que tienen calificación regular, los buenos, muy buenos, bueno, hay otros también que son los excelentes. De esa manera los vamos a agrupar también. Entonces, podemos considerar agruparlos, por ejemplo, en más de 3 grupos, 3, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Quien decide la cantidad de grupos, ¿verdad? Que se van a tener del conjunto de datos, el conjunto de datos, es el investigador. En otras palabras, yo perfectamente puedo decidir agrupar, puedo decidir considerar solamente 4 grupos de datos, o puedo considerar 6 grupos de datos, dependiendo también, ¿verdad?, del tamaño de los datos que tengamos, por ejemplo, la cantidad, en otras palabras, de datos. Si nosotros tenemos 100 datos, perfectamente los podemos dividir en 5 grupos. Los primeros 20 datos en el primer grupo, los segundos 20 datos en el segundo grupo y así, hasta llegar a 100. O si tenemos, por ejemplo, 1000 datos, perfectamente los podemos dividir nosotros en unos 7 u 8 grupos porque tenemos más datos, ¿verdad? Entonces, mientras más datos tengamos nosotros, posiblemente va a requerir, ¿verdad?, de acuerdo al contexto, tener una mayor cantidad de grupos, ¿sí? O número de clases. Entonces, el segundo paso para poder desarrollar lo que es la distribución es determinar el número de grupos o clases. Vamos a colocarlo aquí, grupos, ¿verdad? A dividir, ¿verdad?, el conjunto de datos. Este sería el segundo paso.
Ok, entonces, ¿cómo vamos a determinar? Hay algunas formulitas también en los textos que ustedes pueden utilizar para poder determinar el conjunto de datos, la cantidad de grupos, ¿verdad? Ok, entonces podemos utilizar, ¿sí? Ok, podemos utilizar las siguientes fórmulas. Número de clases. Vamos a utilizar lo que es la forma como raíz cuadrada de n. También el número de clases como 3 por el logaritmo natural de n. ¿Sí? O también una formulita que nos dice número de clases como 1 más 3.3 logaritmo natural de n. Posiblemente la cantidad de clases o grupos que nosotros vayamos a encontrar con esta fórmula varíen, ¿verdad? Pero no significa de que al final nosotros vamos a tener, se puede decir, vamos a tener o vamos a concluir de manera diferente si nosotros consideramos, digamos, 4, 5, 6, 7, digamos, intervalos, ¿verdad? O grupos o número de clases. Porque al final encontramos nosotros que las descripción de los datos nos van a dar, se puede decir, vienen siendo la misma, otras palabras. ¿Sí? Los datos centrales siempre van a ubicar en la parte central, ¿verdad? Vamos a determinar cuáles son los datos mayores, menores, por ejemplo. Cuando miremos las medidas de tendencia central, vamos a encontrar el mismo valor para la media, mediana también, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. Y generalmente la variación es del número de clases utilizando cualquiera de esta fórmula no es así como que considerable. ¿Ok? En nuestro ejercicio jóvenes, como tenemos que n es igual a 30 datos, vamos a utilizar la primera, utilicemos la primera. ¿Sí? Con n igual a 30 datos, ¿ok? Vamos a tener que el número de grupos o clases, también se le dice número de intervalos. Número de clases va a ser igual a la raíz cuadrada de n, raíz cuadrada de 30 es igual. ¿Cuánto nos da? Bueno, con la calculadora ustedes pueden determinar cuál es la raíz cuadrada de 30, ¿verdad? ¿Sí? 5.47. Bueno, con la calculadora vamos a tener que es como 5.47. Sí, pero resulta de que nosotros no vamos a considerar los decimales, sino que vamos a considerar enteros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, como tenemos punto 47, vamos a redondear a 6 grupos. N es igual a 6 intervalos o 6 clases, ¿verdad? 6 clases. Ok, este es se podría decir, el segundo paso. Ok. Y el tercer paso va a ser, jóvenes, determinar lo que es el ancho de clase. Ancho de clase. O lo que es lo mismo determinar lo que es el ancho del intervalo.
¿Sí? Lee, Desde- una consulta, buenas tardes. sí, Como cuando sacamos la raíz cuadrada de 30 nos da 5.47, generalmente se nos decía de que después del 5 es cuando se redondeaba, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nos diera 5.2, 5.3, siempre lo vamos a redondear a 6. sí, porque usted si no redondea ahí, utilizando esta formulita, posiblemente tengamos algunos valores afuera, ¿verdad? Del conjunto de datos, una distribución. Entonces, hay que redondear. Si da, mire, si nos da a nosotros, por ejemplo, sí, siempre hay que redondearlo mejor, ¿verdad? Si está arriba. Con esta, si está cercano. Por ejemplo, en este caso está más cercano a 5 que a 6, ¿no? ¿Verdad? Entonces Gracias, lo Lee. vamos a... Pero ese es el número de... Sí, claro, sí, porque usted dice, tiene 30 datos. Si le saca la raíz cuadrada, entonces usted dice, voy a tener 5.47 grupos. O sea, en otras palabras, usted tiene 5 grupos enteros y punto, y un grupo que es como una fracción de otro. Entonces, como que no se mira muy bien. Entonces, mejor llevarlo, digamos, a 6 grupos enteros. ¿Sí? Bueno. ¿Nacho de qué? ¿Con qué? Sus micrófonos, compañeros, por favor. Ok. Bueno, a ver. Sigamos. Pues. Entonces tenemos que la cantidad de grupos que nosotros vamos a considerar van a ser 6 grupos, ¿verdad? Luego lo que tenemos nosotros es determinar lo que es el ancho de clase. El ancho de clase, qué tanto se puede decir, qué tantos datos van a haber en cada uno de los intervalos, en los grupos? ¿Sí? Eso es lo que nos dice lo que es el ancho de clase, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia, se puede decir, en cada uno de para cada uno de los intervalos? Por ejemplo, hablando de los niños, si tenemos que los hemos dividido sus calificaciones en 6 grupos, entonces el primer grupo está entre 0, los que sacaron entre 0, por ejemplo, y 20, por decir algo. ¿Sí? Ahí hay una distancia de 20 unidades, entre 0 y 20. Después los otros niños están en el otro grupo que están entre 20 y 40%, ¿verdad? En sus notas, la distancia también es de 20, miren. Los otros están entre 20 y 60, hay una distancia de 20 unidades también. Entre 60 y 80 también hay 20 unidades, y 80 a 100 hay 20 unidades también. Entonces, prácticamente es lo que es el ancho de clase nos indica en sí, ¿verdad? Qué tanta cantidad de numeritos o datos vamos a tener, digamos, en cada uno de los grupos. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos lo que es el ancho de clase? El ancho de clase lo calculamos utilizando lo que es la siguiente fórmula. Vamos a llamarle W. Va a ser igual a lo que es el valor máximo menos el valor mínimo dividido por el número de clases n. Entonces nos vamos a fijar en lo que es el conjunto de datos que tenemos, y aquí tenemos de que tenemos un valor máximo de 16.9, este es el valor máximo, ¿verdad? Y el valor mínimo es 15.2, que es el menor. Ok, luego hacemos la diferencia en la parte superior, vamos a tener 16.9 menos 15.2 sobre la cantidad de intervalos o clases que tenemos, ¿verdad? Que serían 6 en este caso. Y aquí vamos a tener un valor de 0 punto con la calculadora, ¿verdad? 28.33. Aproximadamente esto va a ser igual, lo vamos a aproximar. Miren, aquí trabajar con estos numeritos, si tenemos en decimales así, dejémosle una cifra decimal mejor.
Porque si tenemos más numeritos, vamos a trabajar más de la cuenta, ¿verdad? Y al final llegamos prácticamente lo mismo. Entonces vamos a redondear aquí W a 0.30. Aquí sí necesitamos utilizar, ¿verdad? Lo que es la regla de redondeo. ¿Sí? Aquí tenemos 8, entonces este se convierte en ¿cuánto? En 3. Lick, disculpe. ¿Por qué entre 6? Disculpe. Porque 6 clases son las que tenemos, ¿verdad? N. Ok, Lick. Ok, entonces, está bien, ¿verdad? Tenemos 0.3 W, que es el ancho de clase. Ese es el paso número 3, ¿verdad? Paso 3 es determinar lo que es el ancho de clase. Ahora vamos a pasar al paso número 4. Ok, en paso número 4, jóvenes, vamos a determinar lo que son los límites de la clase. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos determinar los límites de la clase? Para poder definir cada uno de los grupos. Sabemos que tenemos 6 grupos. Sabemos que lo ancho de cada grupo es 0.3. ¿Sí? Pero no sabemos a partir de dónde va a comenzar, ¿verdad? Cada uno de los grupos. O hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Cada uno de los grupos. Entonces es necesario en ese caso determinar lo que son los límites de la clase. ¿Sí? Cada uno de los límites, cada una de las clases jóvenes va a tener un límite superior o un límite inferior y un límite superior. Ok, se recomienda que el límite inferior de la primera clase sea el valor mínimo de los datos. Si comenzamos con la primera clase, consideramos lo que es el valor mínimo. En este caso, si ustedes se fijan que era ¿cuánto el valor mínimo que teníamos? 15.2, ¿verdad? Va a ser el valor menor o el comienzo, se puede decir, del primer grupo. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos las subsecuentes clases, sus límites? Simplemente le vamos sumando lo que es el tamaño de la clase, ¿verdad? O W, ¿sí? Ok, entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a hacer el cuadrito. Bueno, paso número 4, vamos a colocar el paso número 4. Lo vamos a simplificar, mejor vamos a colocar aquí lo que es paso número 4, y determinar lo que es límites. De cada intervalo o clase. Ok, para ello vamos a hacer una tablita. Ok, vamos a colocar lo que es la clase. ¿Sí? En la clase también vamos a colocar ya eso lo que es la frecuencia. Pero la frecuencia no la vamos a considerar ahorita, pero sí la clase. Sabemos que tenemos 6 clases, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el valor más pequeño para la primera clase. Sería el límite inferior, que sería el valor más pequeño, si usted, o el menor, mejor dicho, es de 15.2, ¿verdad? Vamos a comenzar con este valor. ¿Sí? El último intervalo no necesariamente finaliza en 16.9. Puede ser finalizar un valor mayor, ¿verdad? Pero debe contener a 16.9, el último intervalo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a tener aquí que el primer valor es 15.2.
¿Sí? 15.2. Ahora, como tenemos 0.3 jóvenes de W, lo teníamos W igual a 0.3. Vamos a colocar aquí, sabemos que W 0.3 yardas, ¿verdad? Miren, este W se lo podemos sumar arriba, a la derecha, ¿verdad? Pero es conveniente mejor sumarlo sin esta dirección hacia abajo, en la columna, ¿sí? Si nosotros tenemos 15.2 aquí, que es el comienzo del primer grupo o la primera clase, el comienzo de la segunda clase va a ser la suma de este límite con 0.30. 15.2 más 0.30, vamos a tener que es 15. ¿Cuánto? 5, ¿verdad? Luego, lo mismo vamos a hacer para el siguiente, ¿verdad? 15.5 más 0.30, vamos a tener 15.8. Lo mismo para el siguiente límite, 15.8 más 0.30, vamos a tener que es 16.1. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Nos faltan 2 todavía. 16.1 más 0.30, vamos a tener 16.4. Le sumamos 0.30, vamos a tener 16.7. Paramos aquí, ¿verdad? Porque sabemos que la cantidad de intervalos o clases son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego colocamos aquí un guión, porque este es el comienzo, los límites se puede decir inferiores de cada una de las clases. Ahora vamos a colocar los límites superiores. También los límites superiores les vamos a ir sumando 0.30. Pero en este caso, vamos a colocar aquí un valor con una unidad menor al límite inferior del siguiente grupo o clase, ¿verdad? Sí, podemos colocar el mismo también, no hay problema, pero se repite y puede generar confusión. A menos que colocamos aquí un intervalo que sea abierto, que sea, digamos, perdón, un paréntesis o un corchete abierto que indique de que ese valor no pertenece al primer grupo. ¿Sí? Porque ya lo tenemos acá. Entonces, aquí podemos perfectamente colocar un valor que sea menor a este. Como estamos hablando de décimas, ¿verdad? Vamos a quitarle una décima. Si hubiese sido entero acá, enteros los números, le quitamos un entero a este. Si hubiera sido 15 solamente, y colocamos aquí 14, por decir algo. Pero aquí estamos hablando de décimas, entonces le vamos a quitar una décima, ¿sí? Y vamos a colocar aquí 15 puntos, una décima menor a este, 4. Luego, 15.4, miren, 15.5. Para lo siguiente, lo mismo, ¿verdad? Podemos ir quitando una décima al siguiente. A 15.8 nos quedaría como 15.7 acá. O le sumamos aquí 0.3, directamente a esto. 15.4 más 0.3 nos queda 15.7. Más 0.3 nos quedaría 16.0. Miren, aquí terminamos 16, seguimos aquí como 16.1, miren, ¿verdad? Le sumamos a este 16.0, 0.3, 16.3 acá, 16.4, aquí sería 16.6, ¿verdad? 16.7, y aquí terminaríamos como 16.9. Bueno, en este caso tenemos 16.9 que coincide con el valor mayor, ¿verdad? Mira, 16.9 coincide. Aquí lo importante aquí es que el último valor sea mayor o igual a este número, al mayor del conjunto de datos.
Porque si es menor este número, quedaría fuera el último valor. Aquí pues, perfectamente hubiésemos tenido 17, 17.1. No hay problema, ¿verdad? Que no coincida. Pero sí, sabemos que este intervalo de acá contiene al valor mayor de todo el conjunto de datos. O sea, en otras palabras, no dejamos ningún dato por fuera, ¿verdad? Todos están incluidos. Ok, entonces, de esa manera nosotros determinamos los límites, ¿verdad? De cada intervalo. El límite inferior y el límite superior. ¿Cómo encontramos, cómo comenzamos? Bueno, el primero va a ser prácticamente el valor menor. ¿Sí? Y a partir de ese valor menor le sumamos a los números que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Lo que es el ancho de la clase. El ancho de clase fue el valor que acabamos de determinar ahorita. ¿Sí? Los límites superiores, bueno, el límite superior de la primera clase va a ser en una unidad menor al límite inferior de la siguiente. Como aquí estamos trabajando con décimas, entonces le quitamos una décima acá, ¿verdad? A este de acá, una décima. ¿Sí? Y después le sumamos lo que es el ancho, ¿verdad? Sumamos los anchos hacia abajo para ir determinando los límites superiores de las demás clases, hasta llegar al límite superior de la última clase. Y hay que revisar que la última clase contenga el dato mayor, ¿verdad? O los últimos datos. Porque si encontramos una clase de que, imagínense que hubiésemos llegado hasta 16.8 acá, dejamos afuera 16.9, ¿verdad? Entonces, habría que revisar lo que hicimos ahí, ¿verdad? Para poder, Disculpe, dígame. estoy algo confundido. En el 16.9, ¿de dónde sale? Disculpe. Es que no entiendo eso. ¿Entendió hasta acá? Sí, hasta ahí sí. Lo mismo, Disculpe, 0.3, 16.6 a 0.3, ¿3 cuánto es? 16.9, Oh, ya, ¿verdad? ya lo entendí. Gracias, sí. Ok, cheque. Licenciado, Hola. el primer límite superior siempre se va a sacar restándole al segundo límite inferior, la décima. El primer límite superior, sí. Siempre así. Sí. Sí. Mira, hágalo así. No, siempre, ¿no? Lo que les decía yo al inicio es que este de aquí puede ser igual a este. Perfecto. Pero hay que indicar de que si aquí usted hubiese colocado 15.5, ¿verdad? Usted tiene que colocar un paréntesis aquí o un intervalo abierto. Por ejemplo, si usted tiene esto, por ejemplo, 2, 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, por decir algo, 10 a 12. Aquí se repite, ¿verdad? Usted sabe que W aquí es 2. ¿Sí? Usted lo suma aquí a la derecha, 2 más 2 queda 4. Comienza el 4 acá. Pero como usted considera el 4 aquí en este intervalo, o lo consideró acá, digamos, y no lo considera, y lo considera acá también, entonces, y no lo quiere considerar acá porque aquí se repite, entonces tiene que indicar aquí que estos son intervalos abiertos, que no considera el número 4. Puede considerar usted el 2 aquí como intervalo cerrado. Si coloca cerrado aquí, considera el 4, también acá. Y en el lado derecho los deja abiertos. Este corchete, ustedes ya miraron esto del método, ¿verdad? Que significa un corchete en matemáticas. Aquí el corchete abierto indica de que no se considera el 4. ¿Sí? Aquí no se considera el 6, aquí no se considera el 8, aquí no se considera el 12, el 10 y el 12 acá. En otras palabras, el valor de 4 no pertenece a este intervalo, pero sí está considerado aquí en este intervalo. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos ahí, si nosotros colocamos, mejor dicho, los límites de esta forma, hay que indicar
¿sí? ¿Qué límite o hay que indicar a qué grupo pertenece el límite? Por ejemplo, en este 4 no pertenece acá, pero sí pertenece acá, ¿sí? Aquí podemos llegar, como son, generalmente se da con números continuos, así, ¿verdad? Como en vez de colocar aquí perfectamente un valor de 3.99, que perfectamente puede estar ahí, ¿verdad? En vez de colocar 4, porque va a repetir. Y así usted se evita colocar ¿sí? Evita colocar de acá. Y usted le va sumando a 3.99, le va sumando 2 hacia abajo, ¿verdad? Va a tener 5.99 en el siguiente. Acá, quita de acá, coloca 5.99. Después continúa con 6. Elimina 5.99, le suma los 2. Tendría 7.99. El siguiente sería 8. Para no colocar de acá, coloca 7.99 más 2, 9.99. Mira, aquí sigue 10. Y terminamos en 12, ¿verdad? Terminamos en 12. Aquí puede ser cerrado. Perfecto, aquí puede ser cerrado, no hay problema. O si ya, como ya quitó lo que son los corchetes, ya no coloca esto. ¿Miren? Esto ya no va. Simplemente quedaría de 2 a 3.99, de 4 a 5.99, de 6 a 7.99, de 8 a 9.99 y de 10 a 12.99. A 12. Ya no irían los mismos, ¿verdad? O sea, que se pueden repetir, pero si se repiten hay que indicar por medio de corchetes, ¿verdad? De que ese número no pertenece, digamos, a uno de los intervalos, ¿verdad? Ok, por eso es que se hace de esta manera, de tal forma de que no se repitan. Se le quita una unidad acá, al anterior, ¿verdad? Al superior en la primera clase, de tal forma de que no se repita, digamos, no sea el mismo valor con el límite inferior de la siguiente clase. Y después solamente le suma lo que es el valor, ¿verdad? El único cambio que haríamos sería determinar esto. Además ya sabemos que aquí vamos a colocar el valor mínimo y para abajo simplemente le vamos a sumar todos estos valores, este valor. Colocamos aquí una unidad, o si estamos en décimas, una décima menor y para abajo simplemente le vamos sumando el que 0.30. Bueno, ahora vamos a colocar la frecuencia, jóvenes. La vamos a colocar acá. La frecuencia, vamos a contabilizar cuántos números. Mire que aquí ya estamos agrupando los datos, porque ya tenemos los grupos. Mire, una frecuencia simple es diferente a una frecuencia de datos agrupados, porque la frecuencia simple es lo que tenemos acá nosotros. Colocamos cada dato, el valor y cuántas veces se repite. En la frecuencia de datos agrupados, vamos a ver cuántos datos hay entre 15.2 y 15.4, incluyendo estos dos, ¿verdad? Porque estos dos sí pertenecen a los intervalos, los límites. Entonces, vamos a visualizar el conjunto de datos para ir colocando lo que es cada una de las frecuencias o la cantidad de datos que tenemos en cada grupo. Ustedes me van a ayudar. ¿Cuántos datos, incluyendo a 15.2 y a 15.4, ¿verdad? ¿Cuántos datos hay en este grupo? Entre 15.2 y 15.4. 2. Solamente hay dos, ¿verdad? Que serían estos dos, miren. ¿Sí? Vamos a colocar aquí 2. ¿Cuántos datos tenemos entre 15.5 y 15.7? Ok, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Hay que revisar, ¿verdad? No nos equivoquemos y dejamos uno por fuera. Ahora. Y el 15.5 no lo vamos a sumar. ¿A dónde? No tenemos 15.5 acá. Pero como usted dijo que se contaba de 15.5 a 15.7. No, incluyendo estos valores, se consideran si están acá. No entre los valores, acuérdese, si yo digo, ¿qué valores están entre 10 y 20? Entre 10 y 20 tenemos
Sí, usted empieza a contar a partir de 11. ¿Va? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Pero si consideramos, digamos, los extremos, incluyendo 10 e incluyendo 20, entonces vamos a tener más valores. Entonces vamos a incluir aquí el valor de 15.5 y 15.7, ¿verdad? En el conteo, sí aparecen, ¿verdad? En otras palabras, en el conjunto de datos. Ok. Como Ok, en este gracias, caso, Lick. sí, aquí teníamos 15.2, lo incluimos. Bueno, entre 15.8 y 16.0, incluyendo a estos dos valores, si aparecen acá, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 11. 3, hasta 16 vamos, ¿verdad? Sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí ya pasamos, miren, ya pasamos de 16. Tendríamos 11, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuántos datos tenemos entre 16.1 y 16.3? Ok, aquí tenemos 16.1, 6. 7. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tenemos, ¿verdad? Hasta 16.3. 6. Ah, bueno, a 6 conté yo aquí, ¿verdad? Este ya se pasa, miren. Sí, Entre sí, 6, 6. 6, ¿verdad? Ahora vamos entre 16.4 y 16.6. 3. 3. 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta acá, 16.6, 3. Y tenemos entre 16.7 y 16.9, que es el último grupo, ¿verdad? Incluyendo esos datos, si aparecen. 3. ¿Cuántos datos tenemos? 3 también. Aquí, 1, 2, 3. Los últimos 3. Estos estaban en el último grupo. Ahora, hay que sumar aquí para estar seguro que tenemos los 30 datos. ¿Cuánto les da? 30. Ok. Sí. Ok, entonces, y acuerden que este representa la cantidad total de datos, la sumatoria. Miren que la frecuencia que nosotros encontramos con datos agrupados, en este caso es diferente a la frecuencia que nosotros tenemos con datos que no son agrupados. ¿Verdad? Son frecuencias diferentes. Porque aquí esta es una frecuencia simple, ¿verdad? Y esta es frecuencia de datos que ya se han ido agrupados, ¿verdad? ¿Cuántos datos tenemos en este grupo? 2. En este grupo, ¿cuántos datos tenemos? 5. En este grupo, ¿cuántos datos tenemos? 11. ¿Verdad? Ok, esta es una tablita de frecuencia de datos agrupados. Miren así como aparece. Ahora, vamos a efectuar lo que es un diagrama que se le llama un histograma. Podemos encontrar la frecuencia relativa también, la frecuencia absoluta, pero vamos a hacer un histograma. En lunes vamos a hacer ejercicios con frecuencias relativas, frecuencias porcentuales. Esta frecuencia que tenemos aquí es una frecuencia absoluta. La cantidad de veces que repite un dato se llama frecuencia, ¿verdad? También se le llama frecuencia absoluta. ¿Sí? Ok, entonces vamos a efectuar un diagrama, un histograma, aquí en este espacio, para finalizar. Un histograma, jóvenes, es un diagrama que... Lick, da silencio su audio. No se escucha, Lick. Lick tiene apagado el micrófono. ¿Se escucha? Lick. las clases. Y en el eje vertical vamos a colocar la frecuencia. Aquí vamos a tener la frecuencia. Y aquí No escuchamos, Lick. ¿Me escuchan todos, jóvenes? ¿O solamente el joven? No me escucha. Se apagó el audio. ¿No se escucha? Ahora sí. Ahorita sí, sí puede volver a repetir, por favor. Ok. Un histograma es un diagrama, ¿verdad? De frecuencias prácticamente.
nosotros vamos a tener un histograma, lo que es un eje vertical, donde vamos a tener la frecuencia, y un eje horizontal, donde tenemos las clases. Tenemos aquí 6 clases. Entonces vamos a hacer 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? El primer espacio vamos a colocar lo que son los límites, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, así como aparece acá, de 15.2 a 15.4. Después 15.5 a 15.7. Después 15.8 a 16. El otro lo voy a poner un poquito en la parte inferior, que es por el espacio, ¿verdad? 16.1 a 16.3. Este de acá sería 16.4 a 16.6. Y el último que sería, lo vamos a poner un poco más abajo, que representa 16.7 a 16.9. Hay quienes le colocan aquí también los límites superiores, ¿verdad? Comienzan aquí con el límite inferior, el superior, van colocando aquí los superiores. Pero aquí lo vamos a hacer como etiquetar, se puede decir cada espacio acá. ¿Sí? Ok, miren. Esta clase que tenemos acá tiene una frecuencia de 2. La frecuencia mayor es 11. Entonces vamos a contar de 1 a 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces vamos a tener aquí la primera frecuencia, que es, bueno, la primera es 2, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 2. Aquí vamos a tener 1, 2, 2 va a estar acá. Y lo podemos hacer acá, miren. Ok, hacemos un primer, vamos a hacer un rectángulo. La segunda, llegamos hasta 5. 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Para la segunda. Entonces vamos acá, nos vamos a la clase. Mire qué sencillo. La siguiente, llegamos a 11, miren. 11. Sería la última. La siguiente clase que sería esta de acá, ¿verdad? Miren todos los rectángulos. Están unidos ahí. ¿Qué es esta clase de acá? Que no se mira la tercera clase, pero usted tiene la información acá. Y la siguiente clase es 16 a 16.3, que es esta de acá, ¿verdad? Que la coloqué acá, aquí abajo. Y tiene una altura, estas son las alturas, la frecuencia son alturas, ¿verdad? De los rectángulos. De 6. Viene acá. Es sencillo, miren. Después vamos, la siguiente que sería 16.4 a 16.6, que sería este de acá. Tiene una altura de 3. 3 está acá. Llegamos hasta acá. Y la última es una altura de 3, que es el último, la última clase, que sería este de acá, ¿verdad? También de 3. Tiene la misma altura que el anterior. Y este es un histograma de frecuencia, ¿verdad? De frecuencia absoluta o simplemente de frecuencia. Podemos utilizar también la frecuencia relativa, jóvenes, para graficar. Pero eso lo vamos a hacer el día lunes. Por los momentos vamos a parar acá, jóvenes. Y bueno, mañana van a tener lo que es las tareas que vamos a hacer. La primera semana generalmente comenzamos así, para darle chance a los jóvenes que no hayan integrado. Si tienen alguna inquietud ahorita, si no, bueno, yo sé que van a clases ahorita en la siguiente. Les deseo lo mejor el fin de semana, jóvenes, y estén pendientes en el portal. Las tareas. Ya lunes vamos a armar los tipos de trabajo. Solo las investigaciones que van a efectuar. Lick, disculpe, antes de que nos vayamos todos,
¿Será posible que esas páginas que usted realiza le pueda tomar una fotografía y enviarlas al grupo? Sí, Lick. Sí, la voy a, después de las 8, porque cuando yo ahorita voy a una clase, entonces la voy a mandar después de las 8. Ok, gracias, Lick. Sí, hoy no pasó lista, Lick. ¿Lista? No se preocupen, vamos a pasar a partir del lunes ya definitivo ya. No, él escucha muy bien, Lick. No, no se preocupen. Bueno, Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Ok. ya. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.